Buenas tardes chicos, bienvenidos un día más a Libertad Financiera 40. Hoy vamos a ver esta gran estrategia, una estrategia donde el precio suba o el precio baja, tú siempre ganas. ¿Y cuál es esta estrategia? Pues esa estrategia es la famosa y conocida como el collar de JP Morgan. Pues bien, vamos a ver a fondo este collar de JP Morgan para que lo entiendas. Vas a ver cómo actúa y te voy a explicar cómo ponerlo en práctica y si es que tienes que ponerlo en práctica en Bitcoin y las criptomonedas. Así que vamos allá. Bien, lo primero que vamos a ver es este famoso collar de JP Morgan. Entonces nosotros nos venimos a TradingView, que es lo primero que vamos a hacer, y en TradingView vemos aquí que tenemos que poner JHQX. ¿Esto es el collar de JP Morgan? No, esto es, como pone aquí, JP Morgan Hedge Equity Fund E-Class. Pues bien, este JP Morgan Hedge Fund está operando siempre con el famoso collar de JP Morgan. Y es un hedge fund que vas a ver las peculiaridades, pero es un hedge fund que sobre todo, te protege de las caídas y en unos rangos nunca pierdes. ¿What? ¿Y cómo es eso? Sí. Ya sea que el precio suba o ya sea que el precio baje, tú nunca pierdes. Entonces, para ello vamos a poner como ejemplo a Bitcoin. Y lo vamos a hacer con números redondos. Tenemos ahora Bitcoin cotizando a 108.000, pero vamos a suponer que el precio está en 110.000. Pues bien, cuando el precio está en 110.000, nosotros vamos a abrir dos posiciones. ¿Y qué dos posiciones son esas? Mira, te voy a mostrar un gráfico para que vea esas dos posiciones que abrimos la vía. Primero te voy a dar el razonamiento teórico. Nosotros estamos dentro de Bitcoin a 110.000. Quiere decir que si Bitcoin sube a 120.000, seguimos ganando. Pero ¿qué pasa si Bitcoin baja? Pues si Bitcoin baja, parte de esta ganancia que llevamos la perdemos. Entonces, JP Morgan lo primero que hace es coge y dice: vamos a proteger nuestra posición para posibles caídas y vamos a decir que si baja le metemos una operación en corto. En el mundo de las estrategias normales se llama posiciones put y posiciones call. Pero bueno, no quiero liarte mucho con palabras técnicos, simplemente quiero que lo entiendas y que tú veas cómo esta misma estrategia que hace JP Morgan, donde es mejor que el mercado, en mercados bajistas, tú puedas aplicarlo a Bitcoin o tengas ese concepto de para ver si es posible. Entonces, como no quiero liarte, te voy a mostrar un gráfico. ¿Qué gráfico te voy a mostrar? Te voy a mostrar, bueno, aquí indica como el collar de JP Morgan, qué es y cómo lo hace. Bueno, hay webs donde más o menos lo explican. Y yo te voy a mostrar aquí este gráfico. Entonces, este gráfico tenemos lo que hemos dicho. Tenemos Bitcoin a 110.000, que es esta rayita de aquí. Y entonces nosotros lo primero que hacemos es, para proteger la posición, es colocamos un put strike a 100.000, que es esta rayita roja de aquí. Y colocamos un call después a 120, que es esto que tenemos aquí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando el precio se mueva entre 100.000 y 120.000, nosotros vamos a ganar. Si el precio supera los 120.000, ya no vamos a ganar más. El precio va a subir a 130.000, va a subir a 140.000, va a subir a 150.000, que suba lo que quiera. Nosotros, aquí en este caso, se cortan las ganancias. Y cuando el precio baja de 100.000, ocurre exactamente lo contrario. Se cortan las pérdidas, ya no vamos a perder más. Entonces, esta estrategia, ellos, JP Morgan, cada 3 meses la van actualizando. Por eso, su collar de JP Morgan, ellos es muy importante. Ellos el 29 de cada 3 meses, de cada trimestre, es decir, vence. Y entonces
reajustan estos parámetros, es decir, pues mira, entro a 110 y le aplico esta cobertura. Esto es una cobertura doble, una cobertura por abajo y una cobertura por arriba. Una cobertura que, vámonos a ver el gráfico y a compararlo con el SP500, vamos a poner aquí lo que hemos puesto, el Hedge Fund JP Morgan, y lo vamos a comparar con el SP500 para ver qué diferencias hay entre el movimiento de uno y el movimiento de otro. Pues bien, aquí si nosotros vemos las gráficas, vemos esta caída de aquí. Nosotros cogemos esta caída y la medimos. Y nosotros vemos que aquí hemos tenido esta caída de aquí, de un 6% del SP500. Y nosotros si medimos esa caída en el JP Morgan Fund, que usa esta estrategia, la caída es de la mitad, es del 3%. Si nosotros nos venimos aquí arriba, esta caída importante, vemos que de aquí a aquí cayó un 16%. En cambio, nosotros vemos que aquí el JP Morgan, ¿cuánto cayó? Pues cayó un 12%. Es decir, esta estrategia lo que te hace es que cuando tienes caídas, pierdes menos. Pero también sucede al contrario, cuando tienes ganancias, ganas menos. Si miramos estas subidas de aquí y lo miramos de aquí a aquí, vemos que aquí el SP500 del 21 de abril aquí ha subido un 24%. ¿Cuánto ha subido la estrategia de collar de JP Morgan? Ha subido un 12%, la mitad. Fíjate que cuando el precio sube, ganas la mitad, y cuando el precio baja, pierdes la mitad. Es decir, esta es una estrategia que está pensada si tú quieres reducir riesgos, si tú quieres no perder tanto, si tú quieres, por ejemplo, ahora que va a venir en Bitcoin, ahora tenemos un mercado alcista. Yo usaría de aquí a final de año el collar de JP Morgan, no, porque en teoría va a subir. Pero luego, a partir de noviembre, a partir de diciembre, sí que es posible plantearse hacer esta estrategia para que cuando el mercado caiga, cuando llegue el cripto invierno, pues te pille la mitad de caída. No te pille, si cae un 50, pues a ti te va a caer un 25. Entonces es una estrategia que está pensada para eso, para reducir la volatilidad del mercado. Y mirándolo en un ejemplo práctico, vamos a verlo en un ejemplo práctico que hemos visto, ese de los 100.000, los diferentes escenarios para que veas cómo funciona. Aparte del gráfico este que te he dado aquí, vamos a entrar en detalle. Miramos aquí en detalle y aquí tenemos el detalle. Nosotros, recuerda, hemos partido de la base de 110.000 y hemos colocado, luego ponemos aquí, mira, hemos supuesto que hemos entrado a 110.000 con un Bitcoin y entonces en estas opciones de a 3 meses hemos puesto un put comprada a 100.000. Esto quiere decir una venta a 100.000, que cuando llegue a 100.000 se haga esa venta, pero a la vez hemos puesto una operación en sentido contrario, que es un call vendido a 120. Es decir, que cuando Bitcoin llega a 120, se vende. Y esto, cuando llegue a 120, se vende, esto se va a dar sí o sí. Si sigue más a 130, 140, 150, es igual. Y nosotros igualmente lo vemos. Entonces, con estos parámetros vamos a ver los diferentes escenarios. Si el precio se queda a 120, pues no pasa nada, no se ejerce y vendes a 110. Aquí dice 0, sin pérdidas y ganancias. No tienes pérdidas ni ganancias de lo que nosotros le hemos llamado el collar. El collar, que es
la operación que nosotros hemos puesto para proteger nuestra posición. El collar tal cual no tiene ni pérdidas ni ganancias, pero si nosotros esos Bitcoin que están a 110.000, nosotros los hemos comprado antes a 90 y hemos decidido cuando el precio ya de 90 ha subido a 110 empezar a proteger esa subida, pues entonces no tenemos con el collar ni pérdidas ni ganancias, pero si hemos comprado a 90 y está a 110, pues hemos ganado 20.000. Esto es una manera de proteger la posición diferente a la que se usa habitualmente un trader normal, un trader convencional, no un institucional como JP Morgan. ¿Qué hacemos nosotros normalmente para proteger la posición? Ponemos un stop loss. Y entonces nosotros cogemos y decimos, si el precio está a 110, pues le ponemos un stop loss a lo que sea, a 109, a 108, a 107. En cambio, esta manera de tener la cobertura es una cobertura más amplia, que quiere decir que el precio se mueva entre 100 y 120, mientras esté en 100 y 120, tú no vas a perder la ganancia que llevas, ¿vale? Entonces, esto es en el caso que el precio acabe en 110. Vamos a ver qué pasa si el precio acaba a 120. Si el precio acaba a 120, la operación put no se lleva a cabo. Y entonces sí que el call que hemos puesto a 120, que es, para que lo entiendas, el call sería la orden de venta que hemos puesto a 120, sí que se ejecuta. Y entonces ganamos estos 10.000. Ganamos los 10.000 de este call más, como el precio estaba a 110, pues los 110 más los 110, que serían 10 más 10, 20. Ahora, si el precio sigue subiendo y sube a 130, como nosotros hemos ejercido la orden de venta a 120, ya aunque suba a 130, a 140, ya no vas a ganar más. Por eso, las ganancias tienen un tope y cuando hemos visto el gráfico, que lo hemos comparado con el SP500, hemos visto que cuando subía y ganábamos la mitad. Y ahora viendo la opción contraria, ¿qué ocurre cuando baja? Pues cuando baja y toca los 110, el put, es decir, la orden en short que hemos puesto, se ejecuta y se vende. Y entonces aquí tenemos una pérdida de menos 10.000. Y en el caso que siga cayendo, en vez de 100.000 que baje pues a los 80.000 o a los 90.000, nosotros se ha ejecutado la orden put a 100.000, pero ya si sigue bajando a 90, 80, tenemos limitadas estas pérdidas a 10.000. Es decir, volvemos al gráfico y vemos aquí, ¿ves? El resumen que nos da es, tenemos un riesgo máximo, tenemos también una ganancia máxima, en este caso del margen eso que hemos puesto de $10.000, tenemos una ganancia máxima de $10.000 y un riesgo máximo de $10.000. Entre 110.000 y 120.000 tenemos ganancias, y esto es una manera de tú tener una cobertura, de tener un seguro a coste cero, porque se te están, el call con el put se te está balanceando. Y entonces este es el gráfico que obtenemos. Este es el collar de JP Morgan tal cual, como fue creado tal cual. Pero ahora ellos incluso le han añadido una tercera orden, que es, le meten un put a un precio muy muy bajo, como podría ser los 80.000 o los 75.000. Pero eso ya es liarte ya demasiado y no te quiero liar demasiado. Pero ellos ahora, esta operación que era, esta es el típico collar de JP Morgan, ellos le han metido otra orden más, pero eso ya lo dejamos ya para un nivel más avanzado porque no quiero liarte más. Entonces, ahora es el momento que tú dices, vale, lo veo, me gusta, ya entiendo la idea. Quiere decir que cuando el precio se mueve en un rango, gano siempre, tengo cubiertas las pérdidas, pero si sube mucho dejo de ganar y si baja mucho dejo de perder. Y entonces vámonos a mirarlo
en nuestro activo favorito, que es Bitcoin. Aquí lo hemos comparado el SP500 con el Collar, y ahora vamos a quitar el SP500, ¿y con quién lo vamos a comparar? Pues lo vamos a comparar con nuestro queridísimo Bitcoin. Nosotros venimos aquí otra vez, colocamos el JP Morgan Hedge Fund y lo vamos a comparar con Bitcoin. Venimos aquí, ponemos Bitcoin y aquí lo tenemos. Bitcoin. Bien. ¿Qué estamos viendo? Pues estamos viendo que los gráficos están totalmente desfasados. ¿Qué quiere decir que está totalmente desfasados? Mira, nosotros tenemos Bitcoin que aquí, de octubre del 2023 hasta marzo del 2024, vemos que Bitcoin ha subido un 259%. ¿Qué ha hecho el Collar de JP Morgan en esa época? Voy a quitar el gráfico de Bitcoin para que se pueda ver. A ver, me quedo con la fecha. 9 de octubre a 25 de marzo. ¿Vale? 9 de octubre a 25 de marzo. Venimos aquí, 9 de octubre, septiembre. De aquí, 9 de octubre a 25 de marzo. Hasta aquí. Ha subido un 11%. Fíjate, cuando Bitcoin hizo patapam y pegó un pepinazo final y ganó un 200 y pico por cien, el Collar de JP Morgan solo te ha hecho ganar un 12%. O sea, una ridiculez. Así que en mercados alcistas como en los que estamos ahora y como en los que se espera de aquí a final de año, el Collar de JP Morgan no tiene ningún sentido. Porque tú lo que quieres hacer es aprovechar los subidones, aprovechar las grandes subidas. Y si ahora vamos a comparar este Collar de JP Morgan, vamos a poner otra vez Bitcoin, con mercados bajistas, vamos a ver qué sucede. Volvemos a colocar Bitcoin. Y vamos a ver mercados bajistas. Bueno, pues voy a coger este o voy a coger esto de aquí, del 9 de diciembre al 31 de marzo de este año. Nosotros vemos esta caída, ponemos aquí, medimos y nos dice una caída de un 24, de un 25%. 25% de caída. Quitamos otra vez Bitcoin y lo tenemos aquí. Del 9 a aquí, al 24, aquí está. Esta es la caída, la mitad, justo la mitad. Una caída del 12%. Esta caída es la mitad porque es una caída más o menos controlada, entonces es una caída de la mitad, que es el 12%. En la subida de antes, que ha sido un subidón de un 250%, el Collar de JP Morgan ha ganado un 12%, mientras Bitcoin había subido un 200 y pico. Si hubiera una caída de un 70%, de un 80%, esto se quedaría estancado aquí en el 12. Eso, si nos vamos al pasado, más a cuando hubo el anterior cripto invierno, lo vamos a poder ver. Si nos vamos más atrás, en el anterior cripto invierno, vamos a ver el anterior cripto invierno, aquí, esta caída de aquí, fíjate. Si nosotros tomamos de aquí a aquí esta caída, aquí el precio ha caído un 70%, bueno, hasta aquí abajo del todo ha caído un 70%, hasta noviembre, ¿vale? Un 70%. ¿Y cuánto ha perdido el Collar de JP Morgan? Pues el Collar de JP Morgan, si nosotros medimos desde aquí, era más atrás, esta caída de aquí. Nosotros medimos esta caída, vamos a ver de cuánto es. Es una caída de un 20. Cuando el mercado ha caído un 70, el Collar de JP Morgan ha hecho que caiga solo un 20.
Es decir, cuando uno debería estar preparado, debería estar atento, si quieres estar dentro del mercado y quieres reducir pérdidas, pues cuando vuelva a venir el cripto invierno. Volvemos a... Bueno, vamos a poner ahora aquí directamente Bitcoin, cambiamos, este es el gráfico de Bitcoin. En estos mercados aquí alcistas, aquí interesa hacer una estrategia collar de JP Morgan, no. Aquí interesa hacer una estrategia collar de JP Morgan, no. ¿Dónde más no interesa hacer una estrategia collar de JP Morgan? En esta subida de aquí interesa hacer una estrategia collar de JP Morgan, no. Aquí no. ¿Dónde interesa? O en mercados como este, laterales, o en mercados laterales bajistas. Es decir, si tú prevés que este fin de año va a seguir siendo alcista, esta estrategia de dólar de JP Morgan no tiene ningún sentido. Ahora bien, si nosotros preveemos que en un futuro vamos a tener esto, esta caída de aquí, esta caída, pues entonces sí que interesa una estrategia de collar de JP Morgan para reducir las pérdidas. Y alguien me puede decir, hombre, pero es que yo no quiero reducir las pérdidas, yo quiero no perder. Bueno, todo el mundo quiere no perder. Pero si tú eres un bitcoiner que eres de Bitcoin a muerte, yo estoy dentro de Bitcoin siempre, pues entonces esta estrategia te sirve para tú seguir teniendo tus bitcoins, pero estos bitcoins los tienes protegidos con este seguro, con este call, con este put y este call, y entonces minimizas estas caídas de aquí. Y si en lugar de Bitcoin estás pensando en el mundo cripto, piensa que el mundo cripto es mucho más volátil, mucho más salvaje. Personalmente, yo no haría la estrategia de collar de JP Morgan para los criptoactivos. Ahora, ¿es posible hacerlo? Sí, si nosotros venimos aquí a Ethereum, pues sucede lo mismo. En mercados alcistas no tiene ningún sentido hacer el collar de JP Morgan porque te dejas de perder este subidón. En mercados bajistas, en esta caidita de aquí, sí. Es decir, si tú ahora prevés que falta la alt season, o se está dando la alt season, pues tú no uses el collar de JP Morgan. Ahora, tú piensas que después de esta alt season ya viene el cripto invierno. Yo personalmente, como viene el cripto invierno, me salgo. Y punto, ¿no? Porque no tengo por qué estar dentro de unos criptoactivos que están cayendo. Ahora tú, por lo que sea, quieres seguir teniendo esos criptoactivos, pues usas el collar de JP Morgan. ¿Qué está pensado esto? Pues está pensado para instituciones. ¿Por qué? Porque si tú eres una institución y que has comprado Bitcoin y que has comprado Ethereum, no puedes estar diciéndole a tus inversores cada 2 semanas, pues ahora me salgo de Bitcoin, pues ahora entro en Bitcoin, pues ahora me salgo de Bitcoin, pues ahora entro. Y entonces, como no le vas a decir eso, sino que tú le dices, yo sigo dentro de Bitcoin, yo sigo dentro de Ethereum, pero tú con esta estrategia de collar de JP Morgan, lo que haces es reduces ese riesgo. Un riesgo que a ti en el fondo tú ganas dinero por mucho volumen, tú eres un hedge fund, a ti te vienen miles y millones de dólares de inversión para tus activos. Y entonces tú lo que quieres es que tus clientes ganen dinero. Y da igual que ganen más o que ganen menos, sino que cuando ganen, aunque ganen menos, ganen, y cuando pierdan menos, para tú decirles, ¿ves? Fíjate qué fondo de inversión más buenos que somos, que te hemos hecho perder la mitad que lo que está perdiendo el mercado. Pues bueno, espero que este vídeo sobre el collar de JP Morgan te sirva. Si es así, ya me dirás si lo pones en práctica, a ver, eso déjamelo en los comentarios y dale un like y suscríbete a mi canal. Nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta la próxima.